La guerra contra el Paraguay se da, ¿quién estaba de presidente en Argentina? Estaba Mitre de presidente, y la termina Sarmiento. Y la termina Sarmiento. Mitre, prácticamente 2/3 de su mandato está en el frente de batalla en Paraguay, conduciendo las tropas de la Triple Alianza, y bueno, el que gobernaba en Buenos Aires era Marcos Paz, el vicepresidente, que era tío de Roca. O sea que de esta época que estamos hablando, los 4 nombres fuertes serían Rosas, Urquiza, Mitre, y ahora se incorpora Sarmiento. ¿Sería más o menos así la línea cronológica? Sí. Después, claro, viene Sarmiento. Sí. Bueno, Alsina también era un tipo bastante popular y tenía mucho poder, pero bueno, nunca tuvo el suficiente apoyo en el interior como para ser presidente. Sí. También tenemos ahí, en esos años, cercanos a la guerra del Paraguay, tenemos todos los últimos levantamientos de caudillos, ¿no es cierto? El Chacho Peñalosa, Felipe Varela, López Jordán, ahí entre finales de la década del 60, principios del 70, tenemos todos estos levantamientos contra el gobierno de Mitre y luego contra el gobierno de Sarmiento, que son sofocados, ¿no? Por tropas nacionales. Bien. Y después viene la conquista del desierto, que fue lo que hablamos hace un mes más o menos. Después tenemos otro conflicto importante, que fue la revolución de los mitristas 1874, donde los mitristas dicen que Avellaneda fue electo con fraude, no están de acuerdo con esa elección, entonces se levantan y hacen una revolución. Bueno, y hay 2 batallas importantes, una en la provincia de Buenos Aires, en La Verde, y otra en Mendoza, en Santa Rosa, donde Roca le gana a Redondo, que había sido su antiguo jefe, y en esa batalla Roca es ascendido primero en la batalla de Niambé, asciende a coronel, cuando van a reprimir el levantamiento de López Jordán, y después en la batalla de Santa Rosa asciende a general. Bien. O sea que fue uno de los pocos que ascendió en el campo de batalla. El mismo Roca, digo, que después sí hace la campaña del desierto, correcto. Ahí va, y después llegamos en 1877, estaba todo este conflicto irresuelto entre los mitristas y los autonomistas, y Avellaneda dicta la política de la conciliación, donde de alguna manera le da lugar a los mitristas en el gabinete, nombra algunos ministros y de seguidores de Mitre, y bueno, eso genera un gran descontento en la juventud del alcinismo. O sea, muchos seguidores de Alsina se molestan con esto y se van del partido. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Aristóbulo del Valle, Leandro Alem, digamos, varias personas, Sáenz Peña, que se van, digamos, no estaban de acuerdo con no estaban de acuerdo con Mitre. Sería el inicio del radicalismo, podríamos decir, los primeros. No, un poquito antes. Bien. Después tenemos la elección, tenemos la campaña del desierto, el fallecimiento de Alsina, la campaña del desierto y la elección de presidente. Hay 2 candidatos, Roca, que es el seguidor, digamos, el continuador, digamos, del gobierno de Avellaneda, ¿no es cierto? Había sido su ministro de guerra. Y por otro lado tenías a Tejedor, que era de origen mitrista, era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y bueno, Tejedor no acepta la victoria de Roca, y de alguna manera esto llega a una situación de no retorno y se produce un enfrentamiento. Hay varias batallas en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, y triunfa Roca, no sin antes dejar en el medio 3.000 muertos, ¿no? Costó esa revolución en 1880. Bien. Ahí, gobierno de Roca, lema paz y administración, gran gobierno, se elige el sucesor, termina ganando la interna Juárez Selman, que era concuñado de Roca. Se produce una importante crisis económica, eso genera mucho descontento, y ahí llegamos a la Revolución del 90. Y la Revolución del 90 lo organiza todo un grupo
político de descontento, ¿no es cierto?, del Partido Autonomista Nacional, sí, que era el partido de Roca y de Juárez Selman, y se llama la Unión Cívica, y ahí, bueno, y ahí nacen los radicales, ¿no? Ya un poco después eso se rompe la Unión Cívica, cuando parte de la Unión Cívica tranza con Roca para volver al gobierno, y otra parte digamos, quiere mantenerse afuera, por eso se llaman radicales, ¿no? Y ahí hay todo un enfrentamiento en la década del 90 entre los seguidores del PAN, que digamos los dos líderes del PAN habían sido Roca, después, bueno, Juárez Selman fue presidente, claro, sí, y después el otro gran líder era Pellegrini, y los radicales con Leandro Alem, que era el jefe, digamos, el fundador y jefe, pero después otros nombres que por ahí no fueron tan famosos, pero como Aristóbulo del Valle, que fue un gran político, y, bueno, y después Hipólito Yrigoyen, que era el sobrino. Bueno, y detengámonos acá, por favor, porque es una bocha de nombres y de situaciones. Es compleja la historia argentina, es compleja. Sí, hay muchos personajes. Vos lo hiciste bastante condensado, pero es compleja. Escúchame. Yo te lo llevo rápido. Sí. Te pregunta acá la oyente Irma si sos pariente de Alfonsina Storni. Sí, es de la misma familia, sí, somos parientes. No soy descendiente, pero soy pariente. Sos pariente. Sí. Para despedirnos, a ver, tengo muchas preguntas para hacerte. Una fantasía de toda esta época que me has nombrado, vamos a decir hasta finales de 1800, hasta acá, hasta esta parte. Si pudieras viajar en el tiempo, en la historia argentina, ¿en qué lugar te gustaría estar, decir, una semana, para vivirlo, para verlo, o tal vez para participar, no sé? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te llama la atención? Bueno, las fechas, las fechas que son muy atractivas, las invasiones inglesas, la Revolución de Mayo, julio de 1816 la Declaración de Independencia, la batalla de Caseros, los distintos gobiernos, que hubo en ese proceso, lo que se pasó en la historia como los presidentes de la Organización Nacional, que van de Urquiza a Avellaneda, ¿no es cierto? Todo ese periodo post-Caseros de 1852 a 1880 es muy interesante, porque fueron gobiernos que tuvieron que hacer mucho, pero también en el medio con guerras internacionales, con guerras civiles, con revoluciones, o sea, fue muy convulsionado, con separación de la provincia de Buenos Aires de lo que fue la Confederación, o sea que fue un periodo de mucha convulsión, pero no por eso se dejó de crear y se dejó de avanzar, ¿no? Porque tuvimos una constitución y tuvimos muchísimo obra del Estado, desde la infraestructura, lo institucional, la conquista de territorio, o sea, fueron gobiernos muy hacedores, por ponerle una palabra, ¿no? A pesar de todos los conflictos que había en esa época. Todos estos personajes obviamente tienen sus luces y sus sombras, ¿verdad? Como todo humano, ahora, como todo ser humano. ¿Hay alguno de todos estos que has nombrado que podríamos decir que sería el más blanco, el menos manchado, el que pudo mantenerse, ¿cómo decirlo?, más a salvo de todo lo que va llevando la historia, la vida humana, los defectos, las situaciones? ¿Hay alguno que vos me digas, mira, para mí fue el que pudo tener una línea y la mantuvo y lo dejamos indemne, digamos, no lo... Mira, yo creo que hay que tener en cuenta lo que era la cultura política en el siglo XIX, y gran parte, muchos conflictos se dirimieron por las armas y con violencia, ¿no? Era época, digamos, que no era que, bueno, se sanciona esta ley, al que no le gusta se va a la casa, no, claro. O el que perdió la elección se la banca. En esa época era una época
que se dirimían todas estas cuestiones con violencia, ¿no? O sea, tuvimos revolución, claro. La última revolución del siglo XIX en 1893. Claro. La revolución radical, ¿no? Fue una época, a pesar de que uno dice, che, qué bueno todo lo que se hizo, la inmigración que había, la conquista del territorio, los ferrocarriles, la escuela, las universidades, etcétera, etcétera, había violencia política. Bien. Pero de todos estos personajes, ¿hay alguno que uno pueda decir, no sé, a ver, uno dice Belgrano, San Martín? No, yo juzgo, obviamente uno ve la historia muy a la distancia, pero yo siempre juzgo por las obras y por lo que dejan. Bien. Obviamente algunos tienen sus sombras y tienen sus errores, pero uno siempre trata de rescatar lo positivo, porque Argentina fue una gran construcción colectiva y digamos, el que nació en el virreinato y tuvo la suerte de vivir, digamos, muchos años, vio una evolución favorable, donde Argentina creció económicamente, creció en territorio, creció en respeto, creció en población. Entonces, era, digamos, todo lo contrario a lo que se vivió en el siglo XX y en lo que va de este siglo, donde uno ve una decadencia y uno, digamos, ve que está peor que en la época del padre o del abuelo. Claro. En esos años, el hijo y el nieto estaban mejor que el padre y el abuelo. Entonces, era, digamos, todo lo opuesto a lo que vemos ahora. Entonces, es muy difícil ser muy crítico, si bien errores y maldades, si querés, puede haber en algunos personajes, siempre hay un crecimiento y una evolución. Claro. De hecho, también, si seguimos hablando en el siglo XX, hay rivalidades y hay conflictos que también, digamos, con muchos errores y algunos hasta también con revoluciones y con muertos, que también se generaba mucha violencia política. O sea, claro. la historia argentina está llena de violencia política. No solamente había guerras nosotros tuvimos guerras contra Brasil, tuvimos guerras contra Paraguay. Rosas intentó hacer una guerra que no llegó, pero bueno, una guerra contra la Confederación Peruana Boliviana. Nosotros estuvimos muy involucrados en guerras civiles en Uruguay. O sea, tuvimos una historia muy bélica y muy violenta en el siglo XIX. A pesar de que uno se recuerda del siglo XIX, uno recuerda la Constitución, recuerda batallas emblemáticas, recuerda la generación del 80, que fue como la culminación de todo ese proceso de violencia política, pero sin embargo uno, digamos, se acuerda de todo lo bueno y obviamente que no se recuerda lo malo o los errores, ¿no? Claro. Que los hubo, pero siempre pensando que Argentina fue mejorando y fue siempre para mejor, no para peor. No es que involucionó digamos, se pudo superar la pobreza, pudo superar el aislamiento de distintas regiones, pudo superar el desierto, pudo superar, como dije, la violencia política, los conflictos con los vecinos. O sea, nosotros estuvimos a punto de ir a la guerra con Chile, por ejemplo, varias veces, por conflictos de límites, durante el siglo, entre el gobierno de Avellaneda, desde el gobierno de Sarmiento y hasta el gobierno de Roca, segundo gobierno de Roca, esos casi 30 y pico años, tuvimos varias veces por ir a la guerra, por cuestiones de límites, y se solucionó con diplomacia. Pero el siglo XIX fue bravo, a pesar de que uno en la historia ve las cosas lindas o te cuentan, digamos, una historia muy edulcorada, pero bueno, nosotros nunca nos olvidemos, ¿no? Fue un siglo violento y las diferencias políticas no se dirimían solamente en las urnas, si podemos llamar urnas a cómo se votaba en esos años, sino que, digamos, se dirimían con violencia y con revoluciones y con batallas. Bueno, quedaron un montón de temas afuera.
yo te iba a proponer la rivalidad de Dardo Rocha con Roca. Bueno, hay un montón de cosas, pero bueno, la dejamos para la próxima. La verdad que está buenísimo. Sí. Esto de hablar de historia es a mí me parece está muy bueno hablar de esto en la radio para los oyentes, para comprender y para vernos, ¿no? Como todas las cosas que nos han pasado. Te quiero agradecer que estés hasta esta hora acá charlando con nosotros, 1:26 de la madrugada, y bueno, y espero que podamos hacer una próxima de acá unas semanas. Nosotros ahora terminamos el programa el próximo viernes 30, y ahí vamos a hacer una suerte de, digamos, de stand-by, y después ya volveremos con todo en febrero o en marzo. Pero te quiero agradecer mucho, Adolfo. Para mí es un lujo tenerte acá en la radio. Le quiero contar a la gente que Adolfo da un montón de conferencias, ponencias, lo pueden encontrar en las redes, Adolfo Storni. Y bueno, un gusto que hayas venido nuevamente acá a Puchero Misterioso. Bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, sí, quedaron muchas historias y muchas rivalidades todavía para contar. Bueno, y a ver si nos vemos en persona, y aunque sea nos tomamos una sidrita, algo, antes de que termine el año. ¿Cómo no? Dale, cómo no. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado con Adolfo Storni, historiador, amigo acá del programa, y muchas gracias, feliz Navidad, feliz año para vos y tu familia. Bueno, igualmente, Rosco, muchas gracias por la invitación. Chau, gracias.